con un ojo en el golpe de estado en Guatemala y con el otro en la cumbre de las partes. Mientras la COP se desarrolla, los países empiezan a hablar de las metas que quieren lograr y cómo lo piensan lograr. Y mientras los países hacen promesas que van a romper, los aviones y los jets privados comienzan a hacer su llegada a Arabia Saudita. Mientras todo eso sucede, hablemos de cómo el humano es causante del cambio climático. Entonces, primero lo primero. La Tierra tiene una atmósfera que es una capa de gases que rodea todo el planeta. Son varios gases, pero los principales son nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, donde el nitrógeno compone 78-79% de la atmósfera y el 20-21% restante es oxígeno. Y el 1% es otros gases como argón y dióxido de carbono. Y sin la atmósfera, la Tierra no tendría la temperatura que tiene. ¿Por qué? Porque viene la energía del Sol, nosotros recibimos toda nuestra energía del Sol. Y la Tierra produce muy poquita por los procesos geotérmicos que puede tener ella misma. Entonces viene la energía del Sol, entra a la Tierra y luego rebota. Hay cierta cantidad que vemos acá que rebota. Esa cantidad de energía que rebota es dada por el albedo, que es la propiedad de la superficie de la Tierra de rebotar la energía del Sol o la luz del Sol. Para los que saben un poco de la teoría del color, saben que un color es solo el reflejo de una onda de luz. Y el negro es la absorción de toda la luz. Es decir, que no se está rebotando, no está reflejándose ningún tipo de luz y por ende absorbió toda la energía. Entonces, ya sabiendo eso, podemos ver en la Tierra que los lugares más blancos, con más nieve, con más cobertura de nieve, van a rebotar más cantidad de energía, o sea, su albedo es mayor. Y aquellos que son oscuros, los mares, las tierras sin plantaciones, las tierras desérticas, que son un poco más oscuras, van a absorber más luz del Sol. Y el dióxido de carbono, ¿verdad? Que está en la atmósfera, absorbe rayos en el espectro IR. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Viene la energía del Sol, digamos que es de una alta calidad, viene a la Tierra, ¿verdad? Y cae a la Tierra. Entonces, cierta cantidad de esa energía se absorbe, pero cierta cantidad rebota, se refleja. Y entonces, la que todavía lleva una alta carga energética, pues rebota y sale. Pero hay una que está en el espectro IR, infrarrojo, que no rebota, que se queda atrapada acá por los gases de efecto invernadero, por el dióxido de carbono y otros gases como el metano, que debido a su composición química son capaces de retener esta energía. Y entonces se genera este efecto de como que la Tierra tuviera una mantita, ¿verdad? Entonces el mismo calor de la Tierra pues no puede escapar. Eso nos da a nosotros un balance energético, la cantidad de energía que entra a la Tierra y la cantidad de energía que sale de la Tierra. Y entonces, como la cantidad de energía que entra es más que la que sale, la Tierra se mantiene caliente. ¿Qué sucede cuando aumentan las cantidades de dióxido de carbono? Que ahorita estamos pasando las 400 partes por millón, es un récord histórico y preocupante. Lo que sucede es que la cantidad que sale de energía del Sol se vuelve cada vez menos y por ende la Tierra se calienta cada vez más. Entonces, cuando quemamos algo en la química, cuando quemamos algo, eso se llama combustión, y la combustión es una oxidación rápida, es decir, que estamos agregando oxígeno a alguna materia y eso nos da calor, temperatura, etcétera, ¿no? Y de los resultados de esa combustión, de quemar eso, vamos a obtener dióxido de carbono y agua, entre otras cosas, ¿verdad? Pero principalmente dióxido de carbono y agua. Los combustibles fósiles están hechos de cadenas largas de carbono, hidrógeno, oxígeno y otras cosas ahí, pero básicamente carbono. ¿Y qué pasa cuando yo quemo carbono? Voy a liberar dióxido de carbono. Entonces, cuando yo estoy quemando algo que tiene carbono, voy a generar dióxido de carbono. Y entonces, como nuestro sistema energético depende exclusivamente de quemar combustibles fósiles, entonces vamos a liberar inherentemente dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono llega a la naturaleza y no es reabsorbido. En un video más adelante vamos a hablar de los sumideros de carbono, que son lugares que absorben carbono. Principalmente son los mares y los bosques. Y estos también dependen de la temperatura. Y entonces, como nuestro nivel energético, nuestra quema de combustibles fósiles continúa y va aumentando, entonces nuestra contaminación por dióxido de carbono va aumentando. Y entonces las partes por millón, es decir, el número de partículas que están en la atmósfera de dióxido de carbono, van creciendo. Podemos ver que la última lectura, el día 29
de este año fueron de 420.56 partes por millón, y podemos ver como en 1950 para nuestra época el incremento de las partículas de dióxido de carbono ha sido anormal, incluso como empezó entre los 1800 y 1850 a dispararse la cantidad de partículas que metíamos a la atmósfera. Es decir, nuestros sumidores naturales, el mar y los bosques, son incapaces de absorber todo el dióxido de carbono que nosotros estamos liberando, y cuando hay más partículas de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura sube. Entonces, ahora ya que sabemos que fue el humano el que generó el cambio climático, vamos a ver los efectos que va a tener. En esta gráfica tenemos dos partes. La primera es de 1900 al 2020, y vemos cómo la temperatura ha ido incrementando, ¿verdad? Y eso lo vemos reflejado en espacios de color. Y entonces aquí vemos temperaturas anómalas altas, ¿verdad? Pero que cada vez han sido más altas, más altas, más altas. Y que nuestras temperaturas normales eran lo que antes era una temperatura anómala. Ese es un registro del cambio de la temperatura debido a la contaminación. Y de esta línea para adelante tenemos una predicción. Si continuamos liberando gases de efecto invernadero y los cambios de la temperatura son muy bajos, bajos, intermedios, altos y muy altos. El mejor escenario es muy baja, o sea, paramos de emitir dióxido de carbono, detenemos hasta cierto punto el calentamiento global, sabiendo que no vamos a regresar inmediatamente, no nunca, sino no inmediatamente, a niveles preindustriales, es decir, 1900. Y esta gráfica es muy interesante porque podemos ver qué generaciones van a ser más afectadas por el cambio climático que estamos liberando y generando hoy. Sobre todo los niños nacidos en el 2000, la generación Z, son los que más van a sufrir las consecuencias. Si seguimos como estamos, es decir, en el muy alto, entonces vamos a estar llegando a las personas cuando tengan 70 años en el 2070, pues van a estar sufriendo los peores efectos del cambio climático. Pero nosotros, la generación de 1990, es decir, los millennials, igual vamos a tener 70 años un poquito antes del 2060, y verdaderamente vamos a estar sufriendo los efectos del cambio climático. Por eso es tan importante que nuestras generaciones, los millennials y los centennials y la generación alfa, se comiencen a interesar por este tema y comiencen a exigirle a sus representantes en la COP que pongan fin a la emisión de gases de efecto invernadero, que paren la exploración petrolera y que paren la minería intensa, que se dé un enfoque de reducir, reciclar y reusar, que se amplíen los derechos de reparar y que empecemos a adoptar economías circulares dentro de los límites planetarios, porque somos nosotros los que vamos a sufrir los efectos del cambio climático más grandes. Y para lograr esto hay que hablar de la transición energética. Pero no basta con la transición energética, necesitamos hacer otras cosas, como comenzar a reducir los residuos orgánicos que llegan a nuestros basureros y que estos residuos sean compostados. Cosa, por ejemplo, que en Guatemala no sucede y que hubo un revés con el retraso del reglamento para la separación de residuos. Y ese es un llamado para que le hablen a todos sus representantes que estén en la COP, que se comprometan a reducir la huella de carbono de los países y que aceleren la transición energética. Y si están en Guatemala, exíjanle a sus representantes que detengan toda exploración petrolera y que detengan la extracción de petróleo. Que no sería algo extraordinario. El contrato está a punto de vencer, solo no hay que renovarlo y ya. Igual, Guatemala no está ganando tanto dinero de eso. Es más, está perdiendo dinero de esa extracción petrolera. Y si ese petróleo no nos está trayendo beneficio, no tiene sentido que lo continuemos haciendo. Aquí nos paramos frente a nuestro futuro.